¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean, sean todos ustedes bienvenidos al curso de Business Intelligence, inteligencia de negocios. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abordar todo lo que esta potente herramienta nos permite poder crear, ¿correcto? Primeramente, quien les habla soy el ingeniero Daniel Hans Guamán Cabrera, que me complace a presentar este curso de Business Intelligence. Para empezar, te voy a hablar qué es el data source. Se le conoce como fuente de datos. Concepto. Es el origen donde se extraen los datos para su análisis. Son las fuentes de datos, pueden ser diversas, incluyendo las bases de datos o archivos CSV, que se le llama archivos planos, sistemas RP, servicios web, API REST, sensores LOT, entre otros. ¿Correcto? Acá estamos hablando sobre los data source. Luego procedemos a explicarte qué cosas son los ETL. ETL tiene que ver con extracción, transformación y además carga. Es el proceso que se utiliza para extraer los datos de una o varias fuentes para transformarlo. ¿De qué manera? Vamos a limpiar los datos, vamos a agregar los datos, vamos a cambiar el formato o quizás a combinar y cargarlos en un destino como un data warehouse. ¿Qué es lo que tenemos acá? Data warehouse. Entonces, el objetivo de hacer un ETL es preparar los datos para que puedan ser utilizados en el análisis y en la toma de decisiones. ¿Correcto? A ver. Entonces, para poder continuar, ok, a ver, permítanme. Para poder continuar, ahora vamos a hablar qué cosa es un data warehouse. Es un sistema centralizado, diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes. Los datos en un data warehouse están organizados y estructurados para facilitar su análisis y generación de informes. A diferencia de las bases de datos operacional, los data warehouse están optimizados para consultas y análisis de datos. Entonces, el propósito es promover una única fuente de verdad consolidada, ¿correcto? Entonces, las empresas trabajan mediante un data warehouse, que es un consolidado de varias fuentes de datos. ¿Para qué? Para estar optimizadas para la consulta y análisis ¿de quién? De los datos. ¿Correcto? Eso sería. Ahora vamos a hablar qué cosa es análisis de datos. Análisis de datos, lo que está acá. Entonces, es el proceso de examinar los datos para extraer conclusiones, detectar patrones, tendencias y apoyar a la toma de decisiones. Utilizar técnicas estadísticas, algoritmos de aprendizaje y herramientas de visualización para interpretar los datos. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo Power BI, Tableau, Google Data Studio, Microsoft Excel, Python, Pandas, Matplotlib, entre otros software de información que nosotros podemos hacer análisis de datos. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar inicio a este curso de Business Intelligence aplicado a las fuentes de datos. ¿Correcto? Pero para dar inicio, vamos nosotros a crear nuestro ETL el día de hoy. Empecemos. Para esto, vamos a utilizar el Visual Studio, ¿ok? Ya sea la versión 2019, 2022 o 2024. Ahí está. Ahí ya tenemos la versión de Visual Studio 2019. Entonces vamos a cargar un nuevo proyecto desde cero. Desde acá. Vamos a hacer un clic acá todos. Ahí está. Automáticamente nos va a cargar toda la interfaz que nos va a permitir poder crear nuestro CTL mediante una fuente de datos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a digitar la palabra sys. ¿Y qué cosa significa la palabra sys?
Servicer Integration Service Analytics, ¿no? O sea, vamos a crear nuestra integración de servicios, ¿correcto? Aplicando Business Intelligence. Entonces, vamos a elegir nosotros la primera opción, la de acá. Podemos utilizar esta opción que es con el asistente, pero también si queremos hacer conexiones con la nube, en este caso con Azure, podemos elegir la opción que está acá. Pero en este caso lo vamos a hacer, vamos a crear un ETL a nivel local. Vamos a elegir la opción Integration Service Project. Y vamos a darle siguiente todos. Ahí está. Seguidamente, a ver, ¿qué nos está pidiendo acá? Que le coloquemos el nombre de nuestro proyecto. Vamos a ponerle proyecto ETL 001. Ahí está. Proyecto ETL 001. La ubicación nos está diciendo dónde se va a guardar nuestro proyecto SIS para crear nuestro ETL. Entonces, yo lo voy a dejar con los datos por default. Y luego, por último, le vamos a dar un clic donde dice el botón de crear. A ver. Vamos a ver si se aprecia bien el botón crear. Ahí lo vemos. Le damos acá, en crear todos. Y en estos momentos se está cargando todo el interfaz ya del .NET. Se está cargando en estos momentos. A ver. Vamos a verlo por acá. Que se aprecie en toda la pantalla. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? A ver. Ahí lo tenemos. Ahí está. Podemos apreciar que se nos ha creado toda la estructura de nuestro ambiente de trabajo para poder crear nuestros ETLs. Cabe la redundancia que para que nosotros podamos, entonces nosotros primero nos tenemos que bajar el Visual Studio, el .NET, el Visual.net, ya sea la versión 2019 o entre otra versión más, ¿correcto? Para poder iniciar este curso. Pero además vamos a tener que instalar unos componentes, es el SIS y el SAS, ¿correcto? Entonces, estos componentes, el SIS, nos va a permitir poder conectarnos a diferentes fuentes de datos. Y gracias a que nos va a permitir conectarnos a diferentes fuentes de datos, vamos a nosotros poder crear nuestros archivos ETL, ¿correcto? Entonces, más adelante voy a crear un video exclusivamente cómo podemos instalar el SIS desde la herramienta .NET. Igual, déjame tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, que yo con mucho gusto las estaré contestando, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestro entorno de trabajo. Primeramente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un ETL, pero nuestro ETL, ¿qué funcionalidad va a tener? Cuando hablamos de ETL, estamos hablando, siempre va a tener un origen y un destino, ¿correcto? Entonces, lo de acá, esto es importante poder conocerlo y también dominarlo. Por ejemplo, yo puedo realizar un origen, yo me puedo conectar a una base de datos SQL Server, ¿correcto? Sea la versión que sea, 2019, 2022, ¿ok? Y entonces, y esa va a ser mi base de datos origen. Supongamos, y yo elijo una base de datos y elijo una tabla que yo me quiero conectar. Entonces, eso va a ser mi origen, ¿correcto? Y mi destino, ¿qué sería mi destino? Sería generar un archivo plano, que se le llama un TXT o también se le llama CSV. Entonces, yo puedo generar en esos dos tipos de formato. ¿Ok? Entonces, mi ETL, recuerden, ETL, ¿qué cosa es? Lo dijimos en la teoría. ETL viene de extracción, ¿no? T viene de transformación y L viene de carga. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mediante un origen, ¿ok? Nosotros nos vamos a conectar a una base de datos. En este caso, una base de datos SQL Server, ¿correcto? Y el destino va a ser, ¿ok? Lo que va a generar, ¿ok? Entonces, el destino va a ser nuestro resultado final, ¿ok? Que va a generar en un archivo TXT. ¿Qué cosa? Los datos que tiene nuestra tabla, ¿ya? Y para esto nosotros vamos a aplicar nuestros ETLs. Pero recuerden algo muy importante. Para que nuestros ETLs funcionen, necesitamos de la fuente de datos.
Hay que recordar que la fuente de datos puede ser un Excel, puede ser una base de datos SQL Server, puede ser MongoDB, puede ser MySQL, entre otros gestores más también. Entonces, las fuentes de datos puede ser una base de datos Access también, Excel, entre otras bases de datos más. Entonces, todo ese es el mundo de la fuente de datos, en el cual nosotros debemos de conocer para poder interactuar con nuestra base de datos. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Ahora, para esto, para poder crear nuestro ETL, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a buscar acá en los controles donde dice comunes, vamos a buscar esta palabrita, tarea de flujo de datos. Una tarea de flujo de datos, eso va a ser nuestro ETL01 que vamos a crear para nuestro ejemplo. Entonces, vamos a elegir todos, por favor, esa opción que diga tarea de flujo de datos. Clic izquierdo sin soltar y lo arrastramos acá, al área de trabajo que es toda esta parte de acá. Ahí lo soltamos, ¿correcto? Y empezamos a que se vaya creando nuestro control. Ahí lo tenemos. Se llama tarea de flujo de datos. Entonces, cuando veamos tarea de flujo de datos es porque vamos a crear nuestro proceso ETL. Ahora, nosotros acá le podemos cambiar el nombre sin ningún problema. ¿Cómo? Clic derecho, cambiar nombre. Y acá le vamos a poner proceso ETL, que vamos a conectarnos a una base de datos origen, SQL Server, y vamos a generar un archivo plano. Un archivo plano. Ahí está. Podríamos colocarlo de esta manera. No hay ningún problema, ¿cierto? Porque le estamos colocando qué es lo que va a ser nuestro proceso ETL en estos momentos. Ahí lo tenemos. Una vez que tengamos hasta ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionarlo, correcto, y vamos a hacer doble clic. Doble clic rápidamente y automáticamente entramos dentro de nuestro ETL y eso significa que estamos en nuestro data flow. En el data flow acá vamos a generar nuestras conexiones, origen y destino, ¿correcto? Entonces, para esto nosotros vamos a buscar por acá donde dice comunes o en todo caso lo buscamos acá, donde dice otros orígenes. O si no lo encontramos, lo buscamos en donde nos indica otras transformaciones, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa nosotros vamos a buscar exclusivamente? Vamos a buscar el control origen o DVD. El acá. Origen o DVD. ¿Ya? Origen o DVD. Entonces, nosotros para poder conectarnos a una base de datos, ¿correcto? Lo podemos hacer por el control ODBD o por el control ADO.NET. Entonces, esos dos son los dos controles más comunes, más populares que podemos utilizar al momento de hacer una conexión. En este caso nos vamos a conectar a la base de datos SQL Server. Entonces vamos a elegir origen, clic izquierdo sin soltar y lo arrastramos acá. Y ahí lo vamos a soltar. Ahí está. Podemos apreciar que nuestro control origen o DVD se creó con éxito. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Primeramente vamos a conectarnos a una base de datos. Nos vamos a conectar a una base de datos demo ejemplo que nos proporciona Microsoft. Entonces, Microsoft nos proporciona base de datos ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos utilizar y lo podamos ejecutar en nuestro ejemplo de introducción, ¿okay?, de lo que es inteligencia de negocio. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a ver nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar nuestro SQL Server y para esto hemos instalado, ya debemos de tener instalado nuestro Manager Studio. Ahí está, como lo apreciamos ahí, ¿no? Manager Studio, ahí está. Entonces vamos a, primeramente acá, ingresamos doble clic, correcto, y vamos a buscar nuestra base de datos ejemplo. La de acá. AdventureWorld 2016. Esta es la base de datos de ejemplo que nos da Microsoft, correcto, que es una base de datos de venta que está normalizada y debidamente tiene datos para poder utilizarlos en nuestros ejemplos, correcto. Entonces ahí ya lo tenemos. Vamos a entrar a esa base de datos, vamos a ver la estructura de las tablas y acá tenemos, todas las tablas están en inglés. Nosotros nos vamos a enfocar en nuestro proceso ETL en la tabla de producción, la tabla producto, ahí lo tenemos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Clic derecho, seleccionamos las 1000 primeras filas y vamos a poder apreciar todos estos datos que tenemos acá, ¿correcto? Lo vamos a transformar en un archivo plano, ¿ok? En un archivo plano lo vamos a transformar. Entonces, para poder hacer esta migración, para esto regresamos a nuestra, a nuestra poderosa herramienta .NET, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Ahora, una vez que nosotros ya hemos identificado nuestra base de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Debemos hacer una conexión. Vamos a hacer una conexión. La conexión lo podemos hacer desde acá, desde esta parte de acá donde dice Conexión Manager, o también lo podemos hacer desde acá. ¿Correcto? Entonces tenemos dos opciones para poder hacer nuestra conexión ETL. Para esto, yo lo voy a hacer desde acá. Me voy a conectar acá, voy a hacer un clic acá donde dice Conexión Manager, clic derecho, nueva conexión. Clic derecho, nueva conexión. Ahí está. Esperamos a que nos cargue. Y acá nos dice todos los controles, ¿okay? Indicando qué tipo de conexión queremos hacer. Nosotros nos vamos a conectar por medio de ODBD. ODBD. Ahí está. Y le damos en añadir. En estos momentos vamos a crear una nueva conexión. Nueva. Hay que ignorar esto, por favor. Nueva conexión. Acá, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos conectando a nuestra base de datos SQL Server. Yo me voy a conectar nivel local, localmente, y vamos a buscar nuestra base de datos. Aventure 2016. Y vamos a probar nuestra conexión. Ahí lo tenemos. Nuestra conexión fue exitosa. Le damos OK y aceptar. Y acá tenemos nuestra conexión. Y le vamos a dar por último en OK. Ahí. Nos aseguramos de haber seleccionado nuestra conexión y acá nosotros podemos tener diferentes tipos de conexiones. OK, le damos y automáticamente se agregó nuestra cadena de conexión y al mismo tiempo se agregó aquí también. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra cadena de conexión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir origen o DVD, ¿correcto? Vamos a hacer doble clic, y acá vamos a buscar nuestra cadena de conexión. Entonces, acá nosotros vamos a seleccionar clic acá y hacemos un clic acá todos, por favor, y vamos a seleccionar nuestra cadena de conexión Aventure 2016. Aceptamos. Vamos a elegir una tabla. ¿Qué tabla? Productos, ¿correcto? Acá está. Vas a elegir tu tabla productos. Tabla productos, a ver. Acá está. Podemos hacerle un clic en una pequeña vista previa, que esta pequeña vista previa, recuerden, es lo mismo como si estuviéramos viendo esta vista previa, recuerden, ¿ya? Ahí está. Le damos closer, columnas, error, y le damos en OK. Ahí lo tenemos. Entonces, ya está configurado nuestro origen o DVD. Luego, para poder crear nuestro ETL, nos vamos a configurar el destino. Entonces, para el destino, vamos a buscar acá, en esta categoría donde dice otros destinos, ¿correcto? Buscamos acá. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el destino destino archivo plano. Destino archivo plano. Vamos a hacer ahí clic izquierdo sin soltar y lo arrastramos ahí. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Como un ETL es un flujo de datos, esta flecha de acá tiene que conectarse con él. Él sería el origen y él va a ser el destino, ¿correcto? Clic izquierdo sin soltar y lo soltamos ahí. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Y podemos apreciar que ya hay una conexión, origen y destino. Ahora, acá nosotros podemos cambiar, clic derecho, cambiar nombre, vamos a poner por decir, acá va a generar un archivo plano, o podemos colocar destino
archivo plano, que es un TXT. Es un TXT. Ya, ahí lo tenemos. Y luego acá, donde dice origen, podemos hacer lo siguiente, clic derecho, cambiar nombre. Podemos poner acá, origen, nuestra tabla, nuestra base de datos, Aventure 2016, ¿cierto? Queremos extraer la tabla producto, ahí está. Y nuestro archivo destino plano va a ser así, ¿no? Destino archivo plano, de esa manera. Ahora, vamos a configurar nuestro archivo plano, significa que le vamos a decir al punto de en qué ruta, dónde lo va a generar y cuál va a ser su configuración. ¿Qué vamos a hacer? Doble clic. Doble clic acá, ¿cierto? Ahí lo tenemos, se nos va a abrir el asistente, ¿correcto? Acá nosotros vamos a crear una nueva conexión. Nueva conexión, ¿correcto? Nos va a salir este pequeño mensaje delimitado por comas. ¿Ya? Le damos OK. Nos está indicando cómo se va a llamar, ¿correcto? Tu destino, ¿no? Destino. ¿Qué más? Acá le vamos a decir dónde se va a guardar, dónde lo va a generar el .NET. Examinar. Lo vamos a buscar en mis documentos. ¿Ya? En mis documentos creamos acá una carpeta planos, ETL. Y acá yo le voy a poner un nombre. Voy a poner acá tabla productos. Tabla productos. Y le doy en abrir. Con esto ya lo hemos configurado el archivo plano y le hemos dicho en dónde se va a generar. En dónde lo va a guardar. Tenemos acá nuestras configuraciones ANSI. El código ANSI es un código universal latino que reconoce muchos países de Latinoamérica. Entonces, podemos elegir el latino, el ANSI, o también lo podemos cambiar a otro formato, ¿no? IBM, formatos alemán, pero el ANSI es un formato universal, único. Así que lo vamos a dejar como está predeterminado. Ahí está. Luego tenemos las opciones de columna, las opciones avanzadas, una vista previa, ¿correcto? Y le vamos a dar en OK. Ahí lo tenemos. Ya hemos configurado la ruta destino. Luego nos vamos acá donde dice mapeo, ¿correcto? Entonces debemos generar esto. Este es el origen. ¿Quién es el origen? Él es el origen. Esta es la tabla origen y la tabla destino es él, ¿correcto? ¿Quién es la tabla destino? La tabla destino es él, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Y le vamos a dar un OK. Y listo. Con esto ya lo hemos configurado correctamente. Ahora vamos a proceder a ejecutar nuestro ETL. Iniciar. Ahí lo podemos apreciar que se ejecutó con éxito. La conexión se hizo exitosa y acá nos dice la cantidad de registros que se insertaron o que se crearon en nuestro archivo TXT. Vamos a verificar si efectivamente se creó. Acá en mis documentos vamos a buscar el archivo plano. A ver, un momentito por favor. Me puedes dejar tus comentarios, dudas en el canal. Yo con mucho gusto las estaré contestando. Ahí está. Verificamos y se creó tabla productos. Lo abrimos, doble clic. Y acá podemos apreciar, miren, toda la información de nuestra tabla productos. ¿Se aprecia? Ahí lo tenemos. Entonces, la migración fue exitosa. El ETL funcionó. Se creó con éxito nuestro archivo plano. Ojo, estos mismos datos son los mismos datos que teníamos acá. Estos son los mismos. Vamos a apreciarlo. Miren. Vamos a reducir esto un poquito. Ahí está, ¿ven?
ajustable, ajustable. El otro dato, Bernie 2, código 2 Bernie, código 2 Bernie. Ahí está. Podemos apreciar que todos los registros, ¿ok?, se migraron con éxito. Y miren, acá tenemos un total de 54 filas afectadas, correcto. Y en nuestro ETL también se afectaron 504 registros que representan una fila. Entonces podemos apreciar que nuestro ETL fue exitoso. Bueno, esto es nuestro primer ejemplo básico. Síguenos por favor, suscríbanse a este canal, es completamente gratis, ¿ok? Que por semana se van a estar subiendo nuevos videos. Muchas gracias, hasta luego.